Nos encontramos en Irán, en la ciudad de Kermanshah. Hemos pasado aquí 3 días y nos dirigimos hacia el norte, bordeando la frontera de Irak. Esta ruta es muy bonita, pero también muy fría, ya que las temperaturas bajan considerablemente. Nos han invitado al café y yo ya había tomado café por la mañana. Voy que me subo por las paredes. Tengo el corazón que se hace pum 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 pum. Merci, bye bye. Joder, tengo el corazón que se me va ahí. Madre mía, uff, es que yo he tomado hoy ya no sé cuánto café. Cariño, Sí. tengo el corazón que me va a salir por la boca. Joder, es que me he tomado un café por la mañana cuando estaba haciendo ahí ejercicio en la habitación. Ah, ya te has tomado uno. Luego, luego el desayuno me tomé otro. Y ahora otro. Y ahora esto, que es un espresso. Muy bien. Dios, no tengo mi cuota ya de café por hoy. Mentira. Cuando llegué por la tarde agarré otro. Aquí que no se vea mucho, sí que hay muchas cosas ilegales, muchas drogas aquí, pero no se nota mucho. Si una persona viene aquí y no sabe, parece que ni existe, pero sí que hay mucho, mucho, mucho. Eso no creo que sea gasolina, PNG. No, eso no es gasolina. Es que por favor, mira eso. Sí, no, cuidado. Dios. Espérate. Fijaros cuando sales a una incorporación lo que te encuentras, Vamos. Para poner gasolina hay que meter una tarjeta, pero la tarjeta no estaba funcionando. Una tarjeta de ellos, no nuestra. Bueno, no sé. Un lío. Aquí utilizan muchísimo la tarjeta para todo, apenas usan el dinero. Pero claro, no una tarjeta de crédito internacional, no. Solo sirven unas tarjetas de crédito que son aquí de Irán. Exclusivamente de Irán. Porque tienen bloqueo, entonces aquí no funciona ni Visa, ni Mastercard, ni nada de eso. Y como aquí va todo a millones, pensar que 1 millón son 3,5 euros. Tengo el estómago un poco raro. Era por el medio kilo de arroz que te tomaste y el medio kilo de carne. No, tampoco ha sido medio kilo de arroz, ¿vale? Exagerado. O sea, prácticamente todo el cuento. No, habrá sido unos 200, 300 gramos. No, pero creo que ha sido las pipas de calabaza que tenía en el top. Después que las comí, ya empezó raro el estómago. Seguro que es una foto. Hello. 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 Thank you. Hello. No, Farsi. No. English. Country. Ah, Brasilia, España. Ah. España. Ex-spaghetti. Ok. Expediere se llama foto. Cuñavero. Joder, lleva las uñas impolutas. Bófalo. Voy a quitarme el casco, me lo ha pedido que se vea que soy una tía. Thank you. Que vayamos a su casa. Nada, pues ya está. Thank you. Un fotito. Les encanta. Que vayamos a su casa. No, pero ahora no. No, claro que no. No, si no avanzamos. Tengo algo en la barriga. Que tengo algo raro en la barriga. Mira qué pasada de paisajes, qué montañacas al fondo. Estamos ahora en Kurdistán iraní. El asfalto, pues bueno, no está mal, pero se puede mejorar. Sin pasarse. Mojado ya tiene que ser otra cosa. Hombre, claro, pero aún así nuestros neumáticos van muy bien y mojados, ¿eh? Sí, estos que llevamos. Lo hemos probado ya. Los Desert, que son además son 80 o 90% enduro y van genial. Mucho más que el GPS, que es el que llevamos anteriormente, que habéis visto.
Lo que pasa es que ahora nuestros neumáticos, después de haber hecho tanta reta por los países árabes, están planos. El mío no tanto, el de Vicente más que el mío. El culo le pesa más. Claro, en general todo pesa más. Claro. Bueno, esa carretera, siguiéndola, sales en Irak. De hecho, está más controlada. Mira ahí la poli, no para seguro. Vamos, fijo. Párate. Como no. Hello. 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 Yes, España. A tourist. Okay. Okay. Okay, thank you. Merci. Merci. Pues justo la carretera esa sale en Irak. Ese sale ahí, ¿no? Sí. Este de ahí sales ya a Irak. Qué recuerdos tan buenos. Qué ganas, ¿eh? Sí. País que volveremos seguro. Pues sí, ojalá. Ya ves cuántos controles hay para allá arriba. Claro. Después de la que han liado los de Irak con Irán. Acuérdate cuando estábamos en Irak, Irán bombardeó Irak. Sí. Acuérdate. No son muy amigos los gobiernos, porque la gente no tiene nada contra el país vecino. De hecho, una frontera que uno pone una línea y dice que aquí es un país, aquí es otro, que cambia. Si al final todos somos lo mismo, todos somos hermanos. Y nada más si son tierras vecinas. Joder, qué calor. 30 grados. De 22 que estábamos bajando. las montañas estas está Irak y está en la ciudad que hemos estado hace un tiempo, que se llama Halabja, que para quien no se acuerda, aquí arriba sale el vídeo, ¿vale? Ahí es la ciudad donde Saddam Hussein explotó una bomba química y murió un montón de gente, como os hemos explicado en el vídeo de Irak, que para quien no lo ha visto, solo pincha ahí arriba, ¿vale? Estamos ahora en el Kurdistán iraní. Hemos pasado por el Kurdistán turco, Kurdistán iraquí y ahora en el iraní. El armenio, ¿no? El armenio también, ¿no? Sí, claro. Pero sí creo que realmente el país Kurdistán, como ellos lo consideran, no llega a Armenia, sino los kurdos que se han ido para allá, pero el país no llega ahí. Ya. Estamos ahora en el área del Kurdistán iraní. ¿Veis ya la ropa como van vestidos? El cinto negro y el traje típico que llevan aquí. Es un traje típico kurdo. Lo usan tanto en el Kurdistán iraní, aquí, como en el iraquí. En fin, los kurdos. De aquí también hablan kurdo y turco. El pueblo kurdo está muy perseguido siempre. Estamos yendo hacia el norte ahora. Ya se nota la temperatura, estamos a 21 grados. Genial. Porque por el sur hacía un calor insoportable. Este coche de aquí, el Tamiat, de este hay muchísimos. Es la típica camioneta que utilizan y es prácticamente en azul. El 95% son azul, porque yo creo que todas las que he visto son de este color. Se debe fabricar aquí, tampoco estoy seguro. Aquí está la marca esta, el Saida, como ese coche que veis ahí gris. A nivel extranjero de otras marcas, Toyota es lo que más hay. Pero el Saipa es el coche estándar. Como el 600 en España en los años 60. Y los taxis, como veis, son amarillos, destartalados la mayoría, sin aire acondicionado, y están acabados. Vamos a ver si por la derecha podemos pasar. Por aquí, cuidado con las maletas. Para entrar hay que descolgarse. Estamos en la parte alta del pueblo y la parte esa está en otra montaña. Es como un valle y hay pueblo a un lado y al otro. Y Irak está muy cerquita. Irak está, creo que son aquellas montañas de allí. ¿Vamos? Han parado dos chicos jovencillos en una moto, que eran policías secretas. Estamos muy cerquita de la frontera de Irak, que está ahí al lado. Nos han pedido pasaporte, tal, pero bien, muy simpáticos y muy majos. Y ahora otro. Hello. Welcome. What? Welcome. Thank you. Come. Spain. Spain. Yes. Welcome. Thank you.
Nos hemos encontrado con unos catalanes y hemos estado aquí con ellos. Hemos estado aquí pasando un rato y nos vamos ya. Vámonos. Cuidado, 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 abajo, Just for a minute, I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. It hurts just a little when I'm with my friends. Ahí mismo es la frontera de Irak y ahí estaban los porteadores, los que pasan cosas de Irak a Irán, porque aquí están muy escasos de muchas cosas y entonces las pasan de contrabando. Y había ahí un grupo, ves, aquí hay más. Estos son, ¿ves? Estos se juegan la vida, van pasando por las montañas. Y las montañas aquí, fijaros cómo son, no es cualquier cosa. Mira, hay una torre de vigilancia ahí arriba. Y pasan de noche por los senderos cargados con mercancías, televisores grandísimos, de esos de 50 pulgadas, de todo, vamos. Les pagan por cosas que pasan. Vamos a dar la vuelta, si no nos metemos en Irak. Estamos buscando un sitio para cenar o tomar algo. Están todos por las mochilas. Como veis, ni una mujer, todos son hombres por aquí. Este es el pueblo fronterizo de Irán con Irak. Bueno, uno de ellos. Mira, todos estos son porteadores también. ¿Veis? Llevan las mercancías. ¡Hello! Con los paquetes ahí. Espera, mira, aquí hay más, mirad. Todos estos. Todos los paquetes, todos los fardos grandes. Aquí han puesto este techo para las piedras, que está a la mitad derruido, de los pedrolos que caen de allá arriba. Mirad eso cómo está hundido. Estos se juegan la vida por aquí, por las montañas estas. Vamos a poner aquí, nos sentamos aquí en la acera y comemos. Este es el sitio. Pudimos hablar con ellos y nos contaron cómo lo hacían, lo que les pasaba si los pillaban y muchas cosas más. Por su seguridad no grabamos nada de esto. ¿Veis estos hombres que están sentados aquí al lado? Pues bueno, estos son los porteadores. Varios, ¿no? Aquí hay muchísimos y es increíble que hayamos parado justo en el pueblo que lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos en Irak, no sé si os acordáis, ¿no? Aquí está el vídeo. Cuando estuvimos en Irak, fuimos a una ciudad con esperanza de poder verlos, porque habíamos visto un vídeo en YouTube donde explicaban lo que hacían y es increíble, y lo que menos esperábamos es que este pueblo fuese una de las ciudades donde vienen los que van ahí y traen las mercancías. Hemos visto muchísimos y los que están aquí son unos pocos de todos los que hemos visto y de los que habrán. Imaginaros jugarse la vida de esa manera, porque además pagan muy poco y si juegan la vida tienen que cruzar montañas, sortea la policía, jodido, para que luego le paguen poquísimo. Bye bye. ¿Ya? Joder, flipando estoy y emocionada por poder haberles visto. Pues ¿por qué? Porque cojones, se juegan la vida, para traer el sustento para su familia y luego nosotros no valoramos lo que tenemos.
porque ya veis que montañaca, todo pendiente, pero igual en la parte de arriba encontramos algún llano. Estamos justo en la frontera entre Irak e Irán. Estamos en la parte donde los contrabandistas pasan de Irak a Irán, porque aquí en Irán, como sabéis, hay un bloqueo económico, muchísimas restricciones, no pueden importar cosas, entonces lo pasan de contrabando. Pasan los paquetes enormes por estas montañas que son enormes. En la espalda, increíble. Televisores de 50 pulgadas cargados en la espalda. Y se ha parado para hacernos fotos y ahora me ha pedido permiso para hacerle una foto a Fernanda. Cuando buscamos sitio para acampar, pues vamos despacio, entonces cuando llevamos un coche detrás dejamos que nos pase. Pero aquí el problema es que más que pasarnos, se para a hacer foto. Ok. Estamos a 2100 metros y ya va bajando la temperatura. Y está horrible para dormir porque montaña a un lado y barranco al otro. Está horrible para encontrar un sitio. Hostia, ¿esto qué es? Dios, han cortado aquí. ¿Por qué ahora han cortado? Dios. Vale. Mira, militares, policía. Ya nos han parado, ¿ves? Esta es la zona fronteriza, muy delicada, por eso estaba eso ahí. Hello. Hello. España. Yes. English. Farsi. Farsi no. Farsi difficult. Milita. Camping, sleep. Sleep. Camping. Problem? No problem. I have 10. Animal. Animal. Que hay animales salvajes. Se descojonan. Los animales que hay aquí. Foto. Espérate. دوربین عقب بگید دوربین عقب بگید با گوشی خوبه چیزش آیا امکان کم در آنجا وجود دارد؟ وجود دارد No. Militar y no. No me dejan acampar aquí, zona militar. چی میگی؟ تازه باید خود برای خواب میخوام یه جایی اسلیپ خب بعد نزدیکترین جام نودشه برای اینکه بتونید بخوابید یه شهر کوچیک این پایین هست در تقریبا 10 کیلومتریه میتونید اونجا برید بخوابید ¿Qué dice? Para que puedas dormir hay una que lea. Que a 10 kilómetros hay más o menos una caseta donde podemos dormir. Ah, estupendo. Ok. اینو اوکی. در بیایید یه عکس با هم بگیریم فوتو سلفی Ok. یه عکس Que me quite el casco para hacer la foto. Vale, pues venga, quítatelo. یه عکس بگیر Yo no me lo quito. Un frío. بگیرید با من به در نمیخوره بزن دوربین عقب باید هر کدوم یکی بیایید باهاشون بگیرید دوربین عقبه بزن فلاشش رو روشن کن اونم بگیر عکس بگیر بیایید Ok. ¿Casco? اینو آف Ah, off, ok. اوکی Messi. I am English very No problem, y no pasa. اونجا با موتور بلد Todo esto, como es la zona fronteriza con Irak, pues aquí los invadieron los iraquíes. Ahora por dónde, por abajo, y tiene montado un cuartel general
mal del carajo aquí, arriba de la montaña, ¿eh? Está justo en la cresta. Nos ha pasado lo que menos nos gusta, que es conducir de noche. Creo, de hecho, que estamos perdidos porque el GPS marca una cosa, la ruta se ve de otra forma, además está todo muy oscuro. Estamos en la cima de una montaña, a la derecha, pues bueno, imposible acampar, y es que a la izquierda también, porque hay un barranco, ya es de noche, no se ve un pimiento porque está todo oscuro, la carretera no están iluminadas. Mira qué pedazo de escalera hay ahí, para subir al piso directamente por ahí. Y no es la escalera de incendios, es la única escalera que hay. Bueno, estamos perdidos, así que vamos a ver dónde estamos. Vamos a volver por donde hemos venido, a ver si hay suerte, porque lo que pasa es que por donde venimos, ¿qué pasa con el coche ese que ha apagado la luz? Flipa, ¿eh? ¿Dónde? El coche que viene atrás, ¿de que no lo ves? A ver. Pegada a nuestro culo. Ha apagado la luz. Claro, porque nosotros le vamos, no vaya que gaste la suya. La cuestión es que ahora buscan un sitio para acampar, por eso siempre os lo recomendamos, acampar antes de que se haga de noche, porque todo se complica sin luz. Puede que haya varios, pero no lo vemos, así que bueno, es como si no existiesen. A ver qué tal. Lo que pasa es que donde nos hemos desviado no parecía que había ninguna carretera. Se supone que sí que la hay, pero no lo hemos visto. Se suponía que la carretera que había daba al cuartel. Lo comprobaremos ahora. Como mucho nos pararán los militares otra vez y nos preguntarán qué estamos haciendo aquí, intentando meternos en un cuartel militar. O sea que además aquí no están acostumbrados a ver motos grandes. Podrían pensar que es un atentado, cualquier cosa. Una motobomba, yo qué sé, vete tú a saber. Las fronteras siempre son muy delicadas y acampar cerca no es nada recomendable. Si es que además estamos en la frontera con Irak, ¿no? No una tranquilita como España y Francia. Luz ya no queda, así que bueno, más oscuro no se hará. Y hoy que necesitábamos de la luna, ni pizca. El otro día nos alumbraba todo lo que no debía. De hecho, la policía vino. Y hoy que la necesitamos, pues bueno, no aparece. Como siempre pasa. Cuando necesitas algo, desaparece. Y cuando no lo necesitas, por arte de magia, vuelve a aparecer. Ala, ahí arriba es donde se supone que está la carretera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, el GPS... Míralo, está loco, ya no marca nada. Lo que nos faltaba ahora sin GPS. Yo no sé qué inútiles somos sin los GPS, ¿eh? Dios. Ahora imagina que nos digan que no hay carretera. Ay, sí que la hemos liado. Hay que volver todo para atrás. Dios, por favor, no. Si no, le voy a decir otra vez que nos deje dormir el cuartel. Coño, nos han dejado más veces. Le enseñamos los vídeos de Irak. Y nos dice, cojones, si sois espías. El caso que hace un rato vimos un sitio donde estaba muy cerca de la carretera y pensamos, no, está muy cerca. Pues ahora que lo hemos pasado, sí que no estaría mal. Vale, es ahí el punto. Es ahí, yo no veo nada, Dios mío. Es aquí. Maribán, ¿ves? Maribán marca a la derecha, pero ¿por qué parece que vamos a meternos en el cuartel? Esto no puede ser aquí. Eso es el cuartel militar, ¿no? Dios, santísima madre. Ahí no hay ninguna carretera, cariño. No. Hostia, ¿será por otro lado? Espera, que viene el nombre. Dios, por favor. Dice que vamos a Maribán. A Maribán. ¿Quién viene? Voy a dar la vuelta, ¿vale? Sí, please. Maribán. This way. This. This way, go to Marivan. Directly. ¿Por dónde? Ah, ¿Por es aquí? que it's because looks like close. No, no. It's open. It's okay. Ah, okay, thank you, merci. Ay, menos mal. Por ahí. Ajá, dice que sí. ¿Y dónde está la carretera ahí? Pues sigue reto. Dios, parece que vamos a entrar en el cuartel, lo reto, cariño. Recto. Ahí hay Pues hay otro. otro militar. Hello. Hello. A Maribán. Maribán. Ok. Hello. Thank you. Thank you. Claro, es que Merci. parece un control de frontera esto, Dios mío. Dios, que parece que que vas a meter en la boca del lobo. Claro, el cuartel, aquí tienes que ir con cuidado, no te dejes el cuartel en una moto y te pegan un tiro cagando leches, vamos. Te pega un tiro, ya ves tú, si no ve, además piensa que son motobombas de Con esas. estas motos que no se ven, parece que vas cargado de explosivos.
Pues bueno, al menos estamos ya en el camino correcto. Ahora nos toca la odisea encontrar un sitio donde acampar. Y como veis, pues eso, no se ve nada. Menos mal que llevamos buenas luces. Es importante llevar buenas luces en la, porque aunque no queráis conducir de noche, más de una vez se os hará de noche. Ten en cuenta que estas carreteras están llenas de agujeros, trampas. Aquí cuando hay un problema lo que te ponen es una piedra, no una señal fluorescente. Claro, que no sabéis el mejor si darte con la piedra o meterte en el agujero, vamos. Pues sí que al final parece que se metía dentro del cuartel, ¿eh? Eso hay como un paso. Claro, para controlar quién pasa, Claro. porque justo aquí a la izquierda está la montaña donde está Irak. Así que básicamente la montaña esa donde estamos es la frontera casi. Y nosotros, como no, vamos a acampar cerca de la frontera. El otro día hicimos lo mismo y dijimos, no hagamos esto más, porque no está A veces bien. Las cosas vienen como vienen. Y hace fresco, ¿eh? Nuestro hotel 5 estrellas será la tienda. Nuestro techo serán las estrellas. 16 grados. Hala, ya veremos. Mira, ahí detrás no estaba mal, ¿eh? Mira, aquello es Irak, todo aquello que ves allí. 2460, parece que empezamos a bajar, ¿no? Estas luces. Hablamos con el hombre, que hay un bar, le decimos si podemos acampar aquí. Mira. Hi. If possible, camping here. Okay? Thank you. Here? Okay. Here. Okay. Sí, no, sí, 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 por aquí, con carrerilla, por aquí, por aquí, y por aquí, cuidado, que no te mates, Dios, cómo está esto. Ah, mira, aquí, 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 ¡buah! Como Dios, aquí. No te caigas, ni se te ocurra. ¿Te la bajo yo la moto? Con carrerilla. ¿Ves o no ves? Por aquí. ¿Dónde baja yo? Por aquí. Por aquí, ¿vale? Por aquí. Te trabajo yo la moto. Por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien, mira. Ahí. Muy bien. Mirad, todo eso es Irak. Vamos a dormir aquí. Vamos a hablar con el hombre. Bueno, después de estar ahí un buen rato buscando un sitio donde quedarnos, el militar nos dijo que a unos 10 kilómetros había una caseta donde podríamos quedarnos. Hemos pasado más de los 10 kilómetros, pero al final sí que hemos encontrado que es una especie de tentería, restaurante, y nos dijo el hombre de... Bueno, lo primero es que le pregunté si podíamos acampar ahí. Nos dijo que sí, y aquí hemos venido a tomar un té y nos dice si queremos dormir en una habitación que hay ahí. No la hemos visto, pero ya hemos dicho que sí, de todos modos. Hay una vista impresionante de todo lo que es Irak allí, que mañana por la mañana os la enseñaremos. Os la hemos enseñado de noche, pero mañana la veremos de día. Impresionante, súper bonita. ¿Estamos a cuántos metros? Estamos a 2400 metros de altura y aquí va a hacer frío esta noche del carajo. Mejor en la habitación que en la tienda de campaña. Yo ya me había hecho a la idea de pasar frío, ¿eh? Pero bueno, mejor. Nos han dejado una habitación. Nos ha dicho que llevemos las motos un poquito más para allá, cerca de donde vamos a dormir. Fijaros qué pasada, cómo se ve Irak, ¿eh? Increíble. Y en esa parte hemos estado nosotros. ¿Dónde? ¿Veis? Como os hemos comentado, es como un restaurante. Entonces, bueno, ahí fuera tiene sitios como este para que la gente coma, tomen su té, con unas vistas impresionantes de Irak. Y aquí está un reservado. Bueno, realmente son 3 reservados para las familias que quieran estar tranquilas. Y lo más guay es el baño, que os los vamos a enseñar mañana. Mira que hemos estado en baños diferentes, pero este es
especial. Mañana os lo enseñamos. Aquí Que se será vea. donde dormiremos, ¿veis? Hemos montado nuestra colchoneta, nuestro cojín, sacamos nuestro saco y listo. Tenemos un techo, no pasaremos frío. El hombre que si necesitamos algo, que si queríamos cenar, en fin, súper amable. Los kurdos, la verdad que es un pueblo súper amable. Los iraníes en general, Los y kurdos los también, iraquíes, y los iraquíes, y los sí. turcos. La verdad es De que momento, no- solo Europa. La hospitalidad aquí no tiene nada que ver con el resto del mundo. Los países árabes son increíbles. Los países de Oriente Medio. De Oriente Medio, porque estos son persas. La gente nos confundimos con árabes, no son árabes, son persas los iraníes. Aquí son kurdos. Bueno, y aquí en esta zona del Kurdistán Ah, son agua. kurdos. Ok, Merci. Súper. Good night. Bueno, santo de agüita, había dicho que necesitábamos agua. Qué bien, ¿está caliente? Fría no apetece para nada. Y bueno, pues ya nos hemos lavado la carita, nos hemos lavado los dientes, el baño Ya mañana lo está, el baño deseamos. para mañana. Así que mediodía. vamos a dormir con ventana a Irak, ¿Dónde se apaga la luz? aquí. Vale. En estos países siempre hay que hacerse cursos de electricidad y de fontanería, ¿eh? Porque todo va un poquito así destartaladillo. Bueno, pero, no pasa nada. Pero genial, estamos acostumbrados. Ay, buenas noches. Pues aquí hemos dormido. Buenos días. Un frío del carajo, pero del carajo, ¿eh? Pero frío. No sé qué temperatura habrá hecho esta noche, pero mucho frío. Estamos a 2.300, 2.400 metros. Yo salía a mear. Dios, uf, me he quedado como un pajarillo ahí fuera. Así desayunamos. Hacemos pocas cosas tenemos que meter, el saco, en la colchoneta nada más, en la moto. Como tuvimos que montar la tienda de campaña, pues ya está. Y menos mal, por la tienda de campaña hubiéramos pasado más frío, ¿sabes? Es que esto de acampar, siempre hay que buscar el valle para abajo, pero es que ya estábamos cansados, no había nada, es lo único que encontramos. Mirar la montaña de enfrente, o sea, eso es un pedazo de montaña, no sé si se ve, a ver, que flipas, que cuando llueve tiene que caer piedras por ahí, pero es que si miras para el otro lado, bueno, a ver si se ve, por la ventana. Se ve Irak. Y hay una barranquera para abajo que flipas. O sea que, pues nada, vamos a ver si hoy llegamos a Tabriz. Porque ayer al final encontramos unos españoles, unos mochileros, y estuvimos hablando con ellos, se nos hizo tarde. Aquí está la vikinga y la ternera. Aquí hemos dormido. Vamos a ir para el baño. Mirad qué vista, qué pasada. Montañacas, ¿eh? Y bueno, va a ir al baño. Es acojonante. Estas son piedras que han caído de aquí. Eso que ves ahí, mirad, colgado en el barranco. Como se vaya la piedra, estás en el baño y acabas ahí abajo, ¿eh? Y bueno, aquí está el baño, estrellado, como podéis ver. Necesitas un paraguas si llueve. El agujerillo, el baño árabe, ya sabéis. Ahí tiene su jarrita, su escobilla. Ventajas, no huele. Está súper ventilado. Y luego estás aquí cagando y estás viendo las estrellas. Si es de noche, el paisaje, si es de día. Y con vistas a Irak, al fondo. Y casi, si lo hacen un poquito más bajo, están meando y viendo el paisaje. Pues ahora, a lo que vamos. Nos vamos. Como estés gordo, no pasas por esta puerta. Como esa piedra se vaya, se va al baño a tomar por culo. Por aquí donde paramos anoche, claro. Ahora de día se ve de otra forma, pero de noche te sales en una curva aquí, acabas en Irak. Ahí, ¿ves? Arriba las montañas son puestos de control militar. Aquí tienen un grupo electrógeno, que es como funciona esto, porque lógicamente aquí no hay luz. El agua no sé dónde la sacarán, supongo que habrá algún pozo. El desagüe de la cocina. Aquí se come en estas mesitas, ya los hemos enseñado muchas veces. Y luego cuando viene la familia, pues van a los reservados, que son estos de aquí. Tienes este aquí con cañitas y estos tres, que es donde hemos dormido nosotros. Ahí está Fernandita. Cariño, buenos días por la mañana. ¿Qué? ¿Has pasado fresquito? El caso es que siempre pasa lo mismo. Uno siempre almeja lo que no tiene. ¿Almeja cómo? Almeja. Añora. Añora. Eso se dice en portugués, ¿vale? Así que no me vengan con Sí, almejas. sí. Es que almeja en español es otra cosa. Añora. Vale, venga. Perdona que se tengo el vocabulario muy amplio. ¿Vale?
Lo que pasa es que siempre pasa eso, uno quiere lo que no tiene. Nosotros estábamos ahí a 49 grados en Arabia Saudí deseando fresquito. Ahora lo tenemos, pero es que no nos apetece mucho, ¿eh? Ahora apetece. Bueno, hemos metido hasta las botas dentro, porque si no, no hay Dios que se las ponga con el frío. La cerradura tiene que encajar aquí, exacto. No es que cierre muy hermético, pero no está mal. Pues nos vamos a levantar, ¿no, cariño? Pues vamos a vestir, pero ya mismo. A ver si llegamos a Tabriz hoy. The mountain de Kurdistan is beautiful. Fijaros qué pedazo. Dice que cuando llueve aquí caen unas rocas. Bueno, mirad todas esas rocas que hay aquí, todas esas que hay ahí son rocas que han caído de esta montaña, ¿sabes? Fernanda está ahí con los cachorros. Qué bonitos, son peludos. Y más aquí con el frío le sale un pelo. Más bonitos. Cariño, nos ha hecho espetillos. Oh. Hey. Good. Good. Esto es un motorcito con un ventilador, entonces va avivando lo que es el fuego y tienen el carbón. Y también lo usan para las sisas. Esa es la sisa, ponen los carboncitos ardiendo. Hace un frío, tengo las manos congeladas. ¿Vienes o qué? Fernanda dice que se quiere llevar un perro. Sí, pues esos son grandes, ¿sabes? O sea, necesitamos un remolque en la moto para llevarlo. Ahora es pequeño, pero luego se hacen enormes. Son Kangan, son perros turcos. Bueno, una raza autóctona turca. Y son muy grandes. Mira ese pan. Una cantidad de pan. Nos vamos a ir ya. La verdad es que, como siempre, genial, la gente fantástica. Nos dice que varios familiares suyos murieron aquí cuando invadieron las tropas de Irak, Irán, cuando entraron por esta carretera. Él es del pueblecito de abajo. Y nos vamos a ir ya, pues con pena. Nos vamos a despedir de él. Hi, for you too. My name's Wahi. Wahi. Bueno, estamos con Wahi. Nos está diciendo que aquí nieva 10 metros de altura. Una pasada. Estamos a 2.450 metros de altitud y allá al fondo todo aquello que se ve de allí es Irak. Best friends in the world. Él es kurdo, él no habla casi inglés. Estaba preguntando si vive aquí y yo creo que sí. Estamos con el traductor. Dice que esto es una zona de guerra aquí. Here, sí. Irak, ya. Irak, entry in Iran. Yes. After en Kuwait. Que esta es una zona por donde ellos entraron. Por aquí entraron los iraquíes cuando invadieron Irak, toda esta zona. Justo allí está un pueblo que se llama Mariwan, que no es marihuana, Mariwan. Pues Mariwan, ¿no? Mariwan. Justo entraron por Mariwan, que es la carretera, la vía de comunicación, y entraron por aquí a invadir. Your family in the war? Sí, que su familia estuvo en la guerra con los iraquíes cuando Saddam Hussein. Todo eso ya lo he dado en los vídeos de Irak, hay un montón. 5 familias y su mujer están en Inglaterra, viviendo en Inglaterra. England. ¿London? London. 5 familiares suyos y sus mujeres están viviendo en Inglaterra, en Londres. Familia España. Where city? Otra familia suya está viviendo en España. Bueno, como sabéis, los kurdos están diseminados por muchísimos países. Es un pueblo que le han dado palos por todos los sitios. Los turcos hicieron una masacre también con los kurdos, como ya os hemos explicado también en los vídeos de Turquía. Quiero ir a Inglaterra el año próximo a continuar sus estudios. Claro, tener en cuenta que nosotros tenemos mucha suerte de tener un pasaporte español. Pasaportes iraníes, los iraquíes, hay pasaportes es que no van a ningún lado. Les es muy complicado entrar en otros países. En Irán no dejan entrar a nadie de Inglaterra ni a nadie de Estados Unidos. Sin embargo, sí que les admiten en Inglaterra. Difícil, pero les admiten. Él es ingeniero civil y algo de Japón me ponía ahí, no sé. No ha traducido muy bien el traductor. Japan. Japan. Un amigo que tiene Japón. Fernanda está ahí cogiendo internet. Ahí es donde hemos dormido. Lo bueno que tiene viajar, conocer estos sitios.
que puedas ver aquí Irak. En ese pueblo es donde estuvimos, es donde las armas químicas que os enseñamos que Saddam Hussein lanzó y hizo una masacre sobre el pueblo iraquí increíble, pues es ese pueblo que se ve ahí al fondo, aquel de allá. Y ahí tenemos un amigo, un buen amigo, que nos hospedó en su casa. Podéis ver el vídeo aquí arriba. Y curiosamente estuvimos justo en la frontera con él. Ahora estamos aquí y nos trae unos recuerdos buenísimos, lo bien que lo pasamos, lo majo que era el chaval, cómo nos atendió, nos vamos en su casa, vamos, una pasada. Nos dejó su cama, le dijimos, no, por favor, no, sí, eso tenía una cama allí, nos dejó en su cama, él era panadero, que ganaría poquísimo, y se desvivió con nosotros. Todo eso que vives aquí, hay que vivirlo para ver la gente como es, y el mal concepto que tenemos los occidentales de los iraquíes, de los iraníes, son los gobiernos. La gente es cojonuda, la gente es, no os lo podéis ni imaginar cómo es la gente, pero nos hacen odiar, porque además las noticias solo nos sacan lo malo, que si hay un atentado, claro que hay gente loca, pero en España también, en todos los sitios. Pero la seguridad que te encuentras aquí es increíble, o sea, la seguridad con la gente, de que te puedan robar, de cualquier cosa, nada, para nada, y te ofrecen todo lo que no tienen, te dejan su cama, te ofrecen su comida, ese día te ponen carne y te la hacen que te la comas tú, que a lo mejor los pobres apenas comen. Es una nobleza increíble que eso, si venís, lo descubriréis. Pues nos vamos ya. Enciende la moto que se vaya calentando. Hace un fresquito, mira, viene un coche, pero salimos, venga, ya está. Tiene que estar en invierno esto, con unas heladas. Hay un coche allá abajo esbarrancado y me ha dicho el chico que no se mataron, pero vamos, tenéis que ver cómo está el coche y dónde cayó. 10 metros de nieve se pone aquí, flipar, en invierno. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo, dejad like y compartid con vuestros amigos. Y si todavía no estáis suscritos, suscribiros y dale a la campanilla para que os lleguen notificaciones. Y nos vemos en el próximo capítulo.